así que día clave hoy día se revisa en la Comisión de Constitución del Senado el segundo retiro del 10%. Claro que sí, pues se ve este segundo retiro en la comisión hoy día, en la comisión que encabeza, que preside el senador de Urresti, ¿no es cierto? La Comisión de Constitución del Senado se empieza a ver y a votar, ¿no es cierto?, este segundo retiro del 10%, y si se aprueba pasaría a la sala. Ahí estamos viendo este titular que habla de los senadores claves que le dieron el sí al primer 10% y con ello se aprobó, Monse. Entonces, en esta segunda ocasión, al parecer también estos 5 senadores estarían por el sí. Así es. Ahora hay que ver, hay algunos que plantean que esto tiene que ser rápido, expedito, y otros que señalan que van a reponer algunas de las indicaciones que se votaron en la Cámara Baja y que fueron rechazadas. Hay algunos senadores que insisten en la idea de que debe gravarse con impuestos el retiro del 10% para personas que acreditan un monto de ingresos superior a 30 millones anuales. Esto entonces de no hacer, de focalizar más aún, de no hacer regresivo, podríamos decir, con ese argumento, entonces es que algunos senadores están dispuestos y quieren reponer esta indicación. Si eso es así, podría ser un poco más lenta la tramitación. Iván Moreira con nosotros ya en pantalla. ¿Qué tal, senador? Explíquenos un poco y saber si usted está de acuerdo o no con esto de establecer un impuesto a quienes retiren el segundo retiro del 10%, aquellas personas que tienen una renta anual de 30 millones para arriba. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y explíquenos qué es lo que va a pasar hoy día y cómo prevé usted la jornada de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Monserrat. Lo que yo quiero señalarte que hoy día la Comisión de Constitución entre las 5 y las 7 de la tarde va a ver el proyecto. No necesariamente se vaya a tomar un acuerdo de votarse en el día de hoy, porque seguramente van a llamar a algunos expertos a la comisión y obviamente lo que procede reglamentariamente es que puedan haber algún tipo de indicaciones. En lo personal, yo ya lo he dicho, yo prefiero un retiro universal. Esto no es para los ricos. Una persona que tiene una renta de 2 millones de pesos, 2 millones y medio, a un profesional no es una persona rica, vive bien. Imagínese cómo vive la gente cuando gana 200 o 300 mil pesos. Pero no es que estas personas que ganen porque son profesionales o por cualquier otra naturaleza significa que sean ricos. Entonces yo no hablaría de ricos. Yo soy partidario que sea universal, pero sí que yo lo he planteado y lo dije ayer, yo he planteado que a mí me parece que para darle tranquilidad a la gente tiene que aprobarse una indicación en que diga que estos fondos son inexpropiables, inembargables, y eso la oposición no ha querido hacerlo. Yo la única indicación, a lo menos que yo voy a presentar, es esa, que estos recursos son inembargables. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que eso significa que el día de mañana no vayan a ser expropiados por cualquier gobierno o por cualquier otra legislación. Ahora, siempre la legislación se puede cambiar, y lo que se aprobó ayer se puede desaprobar después con otra indicación o con otra ley, pero a nosotros nos importa mucho que la gente entienda que esos recursos son de ellos. Mire, yo diría que este retiro, este segundo retiro es para la clase media, y yo cada día me convenzo de que, si bien es cierto, es una situación que va a empobrecer a los chilenos, si bien es cierto, es un proyecto que no es bueno para Chile, pero la necesidad es de marca mayor. Pero yo veo que la gente, en general, puede sobrevivir, algunos pueden mejorar su pyme, otros pueden operarse. Mire, este 10% en medio de este desastre de la humanidad ha sido un minuto de alivio, un minuto de felicidad para muchos chilenos. Y yo creo que en esta oportunidad nosotros tenemos que votar a favor. Yo tengo la convicción de que los votos van a estar en el Senado de los mismos que votamos el primer retiro. Iván, ¿por qué cuál es su impresión que el gobierno no ha querido endeudarse más?
¿Por qué al final se ha tenido que recurrir a la plata de las personas para poder salir de esta situación? Mire, el gobierno ha hecho lo suyo, pero yo creo que lo que se ha equivocado es cuidarle las espaldas a los futuros gobiernos que vengan en el camino. ¿Qué es lo suyo? ¿Cómo? Usted dice el gobierno ha hecho lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo, el gobierno cuando yo digo el gobierno ha hecho lo suyo, en el sentido de tratar de buscar mecanismos para ayudar a la gente, pero lamentablemente esos proyectos, las formas en que ha encarado esta pandemia, a mí me parece que le ha faltado mucho más, porque decir que el gobierno no ha hecho nada es injusto. Le falta. Sí, pero ayer, Iván, ayer el alcalde de Puerto Montt, usted representa Puerto Montt. Sí, pues. Yo lo entrevisté en la tarde y me decía, no se puede hacer cuarentena con la ayuda económica que brinda el Estado. No le puedo pedir yo a la gente de Puerto Montt que no salga a trabajar en plena cuarentena si no recibe ayuda del Estado. Entonces, ¿qué es lo suyo? No, esa parte es la que me pierdo, porque si un alcalde de una comuna que está en cuarentena hace más de 100 días, dice, no puedo ni siquiera hacer yo un llamado como alcalde, decir quédese en la casa, si la gente no tiene colaboración, no tiene ayuda. Bueno, efectivamente, por eso yo he sido muy enérgico y que se han molestado algunas autoridades de gobierno en que las cuarentenas se tienen que terminar. Hay que buscar otra alternativa, hay que explorar otras alternativas. O ayudar. Buscar un grado de flexibilidad. Mire, yo ocupo esta palabra que quizás no es una buena palabra. La gente está jodida. Oiga, en Puerto Montt van a cumplir 4 meses. En Osorno también. En las otras comunas como por ejemplo Los Muermos, Chonchi. Entonces yo creo que tiene que haber una mirada regional y esa mirada no ha sido regional porque lo que está pasando en Santiago es muy distinto a lo que está pasando en las regiones, en nuestra región. Entonces tiene que haber una mirada a nivel regional, tiene que haber algún grado de ayuda social de parte del gobierno a esas regiones que han estado en cuarentena. Y esa mirada, claro. Hay una cosa que yo sé que peleamos muchas veces entre nosotros aquí, porque cada uno tiene su manera de pensar o de enfrentar las cosas, pero yo creo que ustedes son el canal, sin ser injusto con los demás, que por lo menos ha tenido una mirada regional. Si Santiago no es Chile, hay una realidad inmensamente triste, al igual que la región metropolitana, a lo que está sucediendo en nuestra región. Por lo tanto, yo llamo a los parlamentarios del sector a hacer un esfuerzo y creo que ese esfuerzo lo vamos a hacer todos para aprobar este nuevo 10% y el gobierno tiene que tener... Sí, senador, a propósito de regiones, se integra la senadora por la región del Maule, está con nosotros Jimena Rincón. En ese sentido, Jimena, de lo que estábamos conversando, muy buenos días. A ver, aquí siente usted que ha habido un olvido de las regiones, de las cuarentenas que hay en regiones. El día de ayer, el gobierno, el ministro Briones, dijo que el IFE era un botón. Era un botón que se podía apretar ante una eventual segunda ola. ¿Qué pasa con aquellas regiones que requieren el botón apretado hoy porque siguen en cuarentena? ¿Qué pasa con eso finalmente? ¿Qué pasa con el IFE hoy día? Para explicarle a la gente cuándo se acaba, cuándo se pudiese reponer, pensando especialmente en las comunas que aún mantienen la cuarentena. Gracias, Monse, Julio César, hola Iván. Yo estoy al ladito de mi región, estoy en la región de Ñuble, he estado acá recorriendo, conversando con la ciudadanía y la verdad es que la realidad es muy parecida a la de mi región. Y eso que tú dices, Monse, es justamente lo que le reclamábamos al ministro Briones y al director de presupuesto en la mixta de presupuesto. Es desconocer lo que está pasando en el territorio y cómo operan las cosas. El botón del que él habla, y él lo dijo cuando nosotros le reclamamos en la discusión el tema del IFE, Iván ha estado también en ese tema, él dijo que se ocupaba cuando se decretaba la cuarentena. Y eso es no conocer la realidad, porque puedes tener cuarentena en la comuna donde vives y no donde trabajas. Y eso te imposibilita desplazarte a trabajar. O al revés, tener cuarentena en donde trabajas y no donde vives, pero no puedes ir a trabajar. Entonces,
de verdad es desconocer la realidad, y en regiones se está pasando muy mal. Yo he estado en contacto con todo el sector gastronómico, hotelero, de turismo en general, espectáculos, artistas, y ellos no han calificado para nada, en ninguna ayuda. Se les ha establecido la suspensión de la relación laboral, el subsidio de desempleo, ¿no es cierto?, pero los obligan a pagar las cotizaciones. Y hay gente que tiene 15 millones de deudas en materia previsional, que no va a poder ponerse de pie. La situación es crítica. Se permite que abran las grandes tiendas, el Jumbo, el Líder, Falabella, y no se permite que abran los restaurantes, el comercio pequeño, ocasionando un tremendo drama. Entonces, tenemos una lejanía tan grande del que toma las decisiones respecto del día a día, del que vive, del que trata de salir adelante, que parte el corazón. Sí, la cancha está muy mal rayada, lo hablábamos ayer, en Concepción está el mall abierto y ningún restaurante que está al frente chico puede abrir. Entonces, no hay un desequilibrio y hay que tratar de localizar ahí también las decisiones. Senadora, ¿qué es lo que falta para que este 10% llegue a las personas? Es lo que nos están preguntando a través de nuestras redes sociales. Bueno, hoy día entre 5 y 7 sesiona la Comisión de Constitución del Senado. Yo voy a estar participando a distancia. Ahí van a discutirse lo que se aprobó en la Cámara, algunas indicaciones que vamos a presentar para poder perfeccionarlo, y luego pasa a la sala y debe ser ratificado esto por la Cámara de Diputados. Yo creo que en 2 semanas esto debiera estar tramitado, no más allá de eso. Creo que, y lo digo responsablemente, tener que recurrir al ahorro de las familias para enfrentar la pandemia es dramático. Y eso es lo que el gobierno no ha querido entender. No hay un ingreso para las familias de clase media, no hay una ayuda para hombres y mujeres que han hecho esfuerzo y que contribuyen en el día a día con sus impuestos, con el IVA, con la educación de sus hijos, con las contribuciones, con los impuestos territoriales. Y hoy día, en que todos están pasándola mal, el gobierno no ha entendido que debe hacer un esfuerzo adicional. ¿Podemos desglosar un poquitito el tema práctico con ustedes? ¿Cuánto es el monto máximo del retiro? ¿Cuánto debiera, si es que se aprueba de aquí a 2 semanas, cuánto es el plazo? ¿Son 30 días, igual que la otra vez? ¿El monto, las cuotas, todo eso para tener claro ya cuál es el contenido y las diferencias con el retiro anterior? Básicamente la diferencia, Monse, va a estar dada por la posibilidad de que retiren quienes tienen enfermedades catastróficas, que eso es parte de las normas, entiendo, permanentes, y lo otro es bastante similar. Vamos a tener probablemente la discusión qué pasa con las rentas altas, si retiran o no retiran y si pagan el impuesto. Yo creo que ahí debiera zanjarse de manera general con que aquellas personas que no han disminuido impuestos, que retiran, obviamente tienen que estar afectadas a los impuestos generales y que eso sea la norma para todos. Y más allá de eso no creo que hayan diferencias. Un tema que nosotros vamos a poner encima de la mesa de discusión dice relación con que aquellos que deben pensiones de alimentos a sus hijos, hijas y adolescentes y que no retiren, el acreedor pueda por subrogación hacer el retiro. Eso no está en el proyecto, sí se incluyó el que se puedan pagar pensiones en la Cámara de Diputados, a diferencia de la vez pasada que lo pusimos nosotros en el debate legislativo y se aprobó, pero ahora nosotros queremos hacer la pedida por subrogación, que es algo que quedó pendiente y que no se ha tramitado el proyecto que presentamos en la Comisión de Constitución. Bueno, ¿cuándo pasaría a sala más o menos, senador Moreira? ¿Cuándo usted cree que podría estar en sala el proyecto? Porque si mientras menos indicaciones, sala, más rápido pasa en la comisión, ¿no? Sí, mire, para hacerle más exacto esto, todo depende. Pues, si es que se aprueban las indicaciones que quieren incluir algunos parlamentarios de mi sector, si esas se aprueban, iría después a la Cámara de Diputados. Pero si usted me pregunta, a mí podría tener una pequeña demora. Pero esto va a salir en el mes de noviembre. Yo creo que esto debiera salir aproximadamente en la última semana del mes de noviembre, después del 22, después del 23 de noviembre. Yo creo que esto se estaría aprobando. Y los montos, como usted bien dijeron, va a ser por un solo retiro. Creo que el máximo son alrededor de 4.300.000.
Sí, es que aquí estaba mirando. Y para aclararlo y sé como exacto, para harta gente pregunta, son 150 UF, el monto máximo, eso en el día de hoy sería 4,3 millones. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior al límite recién señalado, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. El fondo puede retirar todo lo que le queda, si es que es menor a los 4,3 millones. Es decir, va a pasar un poco lo que pasó la otra vez. Aquellas personas, entonces, que tengan, por ejemplo, que les haya quedado 1 millón de pesos o que les haya quedado 4 millones de pesos, pueden retirar la totalidad de sus fondos y pueden entonces quedar con 0 pesos, según lo que establece este proyecto de ley. Bueno, así es. Y se supone que son como 2 millones, porque está sacada la cuenta, ¿no? 2 millones de personas que quedarían cero. Sí, que podrían quedar con, si que sacaran. Ese es el drama de esta situación, porque al final del día les estamos pidiendo a las familias que se rasquen con sus propias uñas frente a una pandemia que ocurre cada 100 años y que obviamente debiera tener el aporte y la ayuda solidaria del Estado, de todos en su conjunto, y no pedirles a cada uno que con sus ahorros, con lo que es para el futuro, para su vejez, tengan que enfrentar esta pandemia. Ese es el drama. Y por eso todos los parlamentarios, creo que sin distinción de color, hemos pedido al Ejecutivo que responda. Perdón, senadora, disculpe que le pregunte esto, pero ¿cuándo se enreda el proyecto? ¿Si hay muchas indicaciones hoy día? Porque en la medida que sean indicaciones consensuadas con los diputados para que lo perfeccionen, no se enreda, porque va después a la sala de la Cámara de Diputados y lo aprueba. Va a tener un trámite más, sí, pero ese trámite puede ser muy, muy expreso, como fue, Iván lo puede ratificar la vez pasada, que fue una modificación que hicimos con justamente las pensiones de alimentos y que lo ratificó la Cámara de Diputados. Eso va y vuelve, digamos. Claro, va y vuelve. Iván Moreira, una pregunta, porque hay mucha gente, yo he escuchado que dice, a ver, yo voy a retirar lo que tengo, voy a retirar porque tengo poco, porque incluso estoy trabajando y no tengo la necesidad, tengo 1 millón de pesos adentro, pero lo voy a retirar igual para solventar otro tipo de gasto. Porque hay cierta seguridad que ante una reforma de pensiones, aquellos que tienen 0 pesos en su AFP, el Estado va a suplir eso. Finalmente, luego de la reforma de pensiones, todas esas personas que están fuera del sistema de cotización individual van a estar dentro de un sistema de pensiones estatal. ¿Qué le diría usted a esas personas que tienen la confianza en eso? La confianza en que una reforma previsional les va a cubrir su situación. Mire, yo la verdad que lo primero que le diría a unas personas, no la obligaría, pero lo primero que le diría, saque usted su 10%, los recursos que tienen, si verdaderamente los necesita. Nosotros sabemos perfectamente que hoy día hay necesidad. Hay otras personas que lo pueden sacar a ahorrar. Entonces dicen, ¿por qué es injusto que una persona que quiere ahorrarlo y el otro verdaderamente lo necesita? Yo le digo a la gente que en lo posible, eso queda a la conciencia de las personas. Por eso yo soy partidario que sea universal, sin impuesto. Y por otra cosa que de repente a mí se me enojan, porque es lo que yo siento. Yo siento que con este nivel de empoderamiento que tiene la oposición, especialmente la izquierda, que siente que este plebiscito, este resultado del plebiscito es en el fondo el respaldo que tiene la oposición y la izquierda, yo le quiero decir que van a terminar, y es lo que tengo, yo siempre he pensado eso, van a terminar expropiando estos recursos. Entonces, frente a eso, oiga, saquen la plata, le diría yo a la gente. Entonces, cuando tú me dices, oiga, lo que está diciendo, pero yo le coloqué un ejemplo ayer. El ejemplo es por qué razón la oposición y la izquierda no ha querido aprobar una indicación que establezca que los fondos previsionales que existen hoy día de cada una de las personas sean inembargables, inexpropiables. No han querido votar. ¿Cuál es la razón? Senador. Y por eso está la Jimena, y yo lo conversé con ella cuando vimos la primera vez, pero yo de verdad, no es que no te crea a ti, pero yo no le creo a un sector importante de la izquierda. Entonces, a mí me preocupa eso. Entonces yo llego y le digo a la gente, saque su plata, aproveche sus recursos. Bueno, me van a decir que soy me van a decir que soy irresponsable. El gobierno ya nos dijo en nuestra cara que éramos populistas.
O sea, mira, yo de verdad que yo nunca he sido populista, hay que ver la historia de mis votaciones, pero lo único que te quiero decir, prefiero que me digan que soy populista a quitarle el pan de cada día a muchos chilenos que lo están pasando muy mal, Senador, porque de verdad lo están pasando mal. Senador, vamos a dejar plantear un par de preguntas. Hay mucha gente que nos está preguntando si esto va a llegarle a las personas antes de Navidad o no. Esa es la pregunta. Están preguntando a través de redes, si va a llegar a la gente antes de Navidad. Esa es la primera. Y la segunda, si el ministro Briones, si se llega a aprobar este segundo 10% en el Senado, tiene piso para poder seguir. Pero antes, Monse, tú... Sí, yo también quiero agregarle qué opina Jimena Rincón sobre lo que dice Iván Moreira, que a la gente le interesa mucho, de una posibilidad de expropiación de estos fondos individuales. ¿Hay riesgo de eso, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina? 10:36 minutos, ya vamos a volver con eso, Jimena. Vamos a una pausa, pero antes Julio tiene algo. Hay hartas indicaciones que pueden verse hoy día y los próximos días en el Senado. Y entonces Jimena Rincón, senadora, está con nosotros. Nos podría decir que se fue a una reunión. Se fue a una reunión, así que importante, pero estamos conectando a Carol Cariola, estamos con Iván Moreira. Calculaba la senadora Jimena Rincón, senador Moreira, que podrían ser 2 semanas el tiempo que se necesitaría finalmente para que este retiro se aprobara, porque la verdad todo lo que dicen los pronósticos es que se va a aprobar, pero ¿demoraría al menos 2 semanas o menos? No, yo creo que puede demorar unas 2 semanas. Por eso yo le digo que lo que sí tiene que tener tranquilidad, que proyectando toda la discusión y la aprobación del segundo retiro en el mes de diciembre, la gente antes de Navidad debiera estar recibiendo su retiro. Y además que nosotros hemos visto que la asociación de AFP, como ellos anticipan de que esto se está aprobando, bueno, ellos no me cabe la menor duda que están haciendo gestiones precisamente para vender activos, recuperar recursos que tienen en el mercado financiero para poder tener liquidez y poder pagarle su segundo retiro a la ciudadanía. Claro, porque recordemos que este proyecto viene con el pago en una cuota. No como el primer retiro, que eran 2 cuotas. Este viene en una cuota el pago para todos los que lo pidan, ¿no es cierto? Y se aprobó la indicación de la Cámara, de la Comisión, porque habían 2 indicaciones con respecto a cuánto tiempo. Había una indicación de su compañero de partido, de Alessandri, que era pagar en 60 días. Pero la misma Comisión de Constitución metió una indicación que era pagar en 30 días. Y finalmente se aprobó esa. Se rechazó la otra y se aprobó esta, porque ¿te acuerdas que se votaron 10 indicaciones ese día en la Cámara de Diputados? Se aprobó en 30 días. Entonces, y en una sola cuota. En una cuota. Pero es que no dan las fechas. 30 días. Si el fondo, a ver, hagamos un cálculo de fechas. Se aprueba el retiro del 10% en 2 semanas más, voy a sacar calendario. Luego de aprobado el retiro del 10%, póngale usted que se aprueba el día 27 de noviembre. ¿Cuántos días de plazo hay para cuándo la gente va a poder empezar a postular a este segundo retiro? ¿Cuándo se va a poder inscribir? En el caso anterior fue inmediato, en 2 días después o algo así. Miren, nuestra prioridad es que en el mes de diciembre la gente pueda recibir esto. Ahora, obviamente esto se quiere aprobar lo más rápidamente posible. Entonces yo le pongo a usted un plazo de más o menos de aquí a 15 días, esto está aprobado, esto es ley, pensando en la disposición que hay. Ahora, no necesariamente las empresas estas de AFP pueden hacerlo antes de la fecha establecida, y yo creo que así va a ser. Pero lo importante es que la gente tenga la tranquilidad que va a poder sacar su 10% en el mes de diciembre. Pero ¿cómo va a estar tranquila la gente? Sí, perdón, me puse nervioso yo. Pero ¿cómo va a estar tranquila la gente? Porque nadie está tranquilo en este minuto. Porque el fondo... Una cuota, pero después de que lo pides, son 30 días que tiene de plazo la FP. Entonces... No calzan las fechas para tenerlo antes de Pascua, la verdad.
No, Bueno, a no ser que las AFP sí. tengan, es decir, las AFP en rigor tienen hasta 30 días. Sí, y entregaron harto antes. Y como la ocurrió primera. en el primer retiro, empezaron a entregar bastante antes. Hay personas que han tenido problemas ¿El y que suyo se lo todavía no pueden entregaron retirar. antes o 30 días se demoraron? ¿Usted ¿Cómo? su 10% se lo entregaron en 30 días o...? En la misma fecha que usted, pues. Porque usted está... En 30 días. El mío lo entregaron en 30 días. El mío Lo único que quiere él... Lo único que quiere es comprarle regalo. ¿Ah? Tuve que pagar Usted deudas, puede- pues si tuve mi ley cerrada 8 meses y nadie me ayudó. Pues. Tuve Oiga, que escucha, pagar todos los... Pero ahora nosotros lo Postulaste estamos al ayudando. Fogapeo, El Julio. Estado no ayuda, pues, senador. No ayuda a la cultura, Pero no usted, ayuda a la oiga, televisión. Usted no Sí. necesita ayuda. Mira, lo importante de que esto se va a Pero votar. ¿cómo no? Estamos- Si entre la cultura así y todo, y si todos hacemos con esfuerzo las productoras y todos en el... Y uno callado Sí, nomás, pero cada igual... persona, usted es el que menos tiene que hablar, pues, oiga. No, pero Porque si yo usted- igual... Oiga... El que más bien le va. No, Al que más le no. el que más Mire, bien le va de todos los animadores Mire, de la yo televisión. me levanto todos los días a las 6 de la mañana y llego a mi casa a las 9 de la noche trabajando. Soy un obrero de las comunicaciones. Sí, Igual y muy tengo mi bien productora pagado. todo y tuve parado harto tiempo. Y bien pedimos ayuda, Sí. no nos ayudó nadie, le digo al tiro. Mira, pero lo importante de esto es que se están haciendo todos los esfuerzos para que en el mes de diciembre se puedan pagar este retiro del 10%. Yo espero de verdad de que nosotros logremos que no se aprueben una serie de indicaciones de las cuales pueden ser razonables, pero Es la verdad que yo si ustedes prefiero le que meten sea- indicaciones van a dilatar la cosa, porque si eso es lo que estamos hablando. Si se le meten muchas indicaciones Bueno, va a tener pero que es que volver. ¿qué se saca? Si allá no hay acuerdo, ¿Qué vuelve para acá y empieza una... ¿Qué Empieza se el peloteo. ¿Qué se saca postergar la discusión de algo que sí tiene los votos? Porque por muchas indicaciones que hayan, yo le quiero decir que en el Senado ya están los votos. Me extrañaría que no estuvieran. Ya fue abrumadora ¿cómo se llama? Digamos, el contundente el resultado en la Cámara de Diputados y también lo va a hacer en el Senado. Si esta es una cuestión necesaria para la gente. Y el gobierno, ya que ahora en diciembre no va a entregar ningún beneficio especial para los chilenos, el gobierno tiene que pensar que en el mes ¿sabe? de marzo... Ajá, ¿sí? es que yo le quiero formular de nuevo porque me han llegado hartas preguntas. ¿Ah? ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, mayores de 50, que nuestra plata es 3 millones en la AFP y la vamos a retirar? Va a retirar ella, Yespil, va a retirar los 3 millones. Cuando me jubile, lo único que me queda es el pilar solidario. El Estado entonces se me va a dar, el pilar solidario ahora son 180.000 pesos. Subió ahora. A 200, sí, subió ahora. Ya, voy a buscarlo. Ya. Esas personas que se quedan entonces con cero pesos en la AFP, ¿deben aspirar solo al pilar solidario o será posible que ella tiene 50 años, que al menos en 10 años más se reciba una pensión digna para vivir? Ya no podríamos decir ni siquiera la tasa de reemplazo, digna para vivir. Diputado Fidel Espinosa, se une a nosotros la diputada Jimena Rincón, a nuestro público, la senadora Jimena Rincón se tuvo que ir a una reunión, así que estamos con el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Y le planteo la pregunta que planteamos al principio de esto también. Aquellas personas que se quedan con 0 pesos en su fondo individual y que se van a jubilar en 3, 4, 5, 10 años más, ¿deben confiar de que el Estado chileno, luego de la reforma constitucional que está en ciernes, esperemos, debe confiar en que el Estado chileno, ya que no alcanza a cotizar individualmente demasiado tiempo, va a cubrir su jubilación? La gente necesita saber eso. Necesita, sí, a que el Estado tiene o no tiene el dinero, tiene o no tiene la voluntad, si eso va a ocurrir o no. Porque yo he escuchado a muchísima gente que dice, voy a retirar esto porque confío que el Estado, que voy a tener al menos mi pilar solidario. Fidel Espinosa. Sí, muy buenos días, un gusto saludarlo a todos en el panel allá.
desde Puerto Montt, estamos desde Yanquihue, mejor dicho, de la provincia de Yanquihue, saludando con mucho cariño a todos ustedes. Mire, la verdad es que estamos primero satisfechos por la aprobación contundente que tuvo el segundo retiro, que es muy necesario porque la gente está sufriendo. Aquí tenemos en la región de los lagos comunas en cuarentena, Osorno y Puerto Montt, y muchas comunas pequeñas como Río Negro, Fresia, Frutillar, Purranque, que han estado en cuarentena largas semanas y ya la gente está sufriendo muchísimo. Por lo tanto, este segundo retiro va a ser un alivio importante. Aquí se reactivó la economía como en el resto del país. Fíjense que no hay materiales de construcción porque la gente no se compró plasmas. La gente lo que hizo fue mejorar su calidad de vida, mejorando su casita, teniendo oportunidades de, con su dinero, que la AFP siempre creyeron que eran de ellas, están haciendo mejoras para su calidad de vida y eso se valora. Por lo tanto, ante la pregunta, yo le respondo lo siguiente. Yo igual tengo esa confianza, que si vamos a tener en Chile una nueva constitución, esa nueva constitución tiene que tener derechos garantizados en seguridad social para nuestros adultos mayores. No es posible que en Chile hayamos tenido que estar legislando hace unos días atrás un proyecto de ley como el que el diputado Marco Iravaca de Valdivia presentó, en el cual también me invitó a participar, para que los enfermos terminales puedan hacer uso de su plata de la AFP cuando se les declara una enfermedad terminal. Eso no es posible que ocurra en nuestro país, pero ocurre, porque las AFP son dueñas de tu dinero hasta el día que te mueres. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo plena confianza en que tenemos que tener un Estado, un país con mayor seguridad social y que eso tiene que solventarse y concretarse con un pilar solidario aún mucho más fuerte que permita que estas personas que usted dice que van a quedar sin dinero porque tenían poco dinero en la AFP, 2, 3, 4 millones de pesos, van a tener la posibilidad que el Estado les garantice una calidad de vida mejor, incluso porque hay que decirlo, aquí hay gente en el sur de Chile que trabaja 40 o 50 años en el campo, por ejemplo, a los empleadores agrícolas, y resulta que terminan con jubilaciones bastante indignas también, pues 180.000 pesos, 200.000 pesos, y aquí las cuentas de la luz, el senador lo debe saber, las cuentas de la luz aquí son de 50.000 para arriba como promedio. Entonces, yo tengo plena confianza en que eso va a ser así, no hay que atemorizar a los chilenos. Yo creo que el segundo retiro es responsable. Ir más allá, creo que yo hay que pensarlo 10.000 veces, pero sí este segundo era muy importante para enfrentar este periodo doloroso que está viviendo Chile y nuestras regiones del sur del país y de toda la nación, Fidel, con esta pandemia que ha sido y que se puede prolongar más allá de la mitad del otro año, porque algunos ya están diciendo que el rebrote de Europa pudiese llegar a nuestro país recién en mayo del próximo año. Fidel, Iván, hay una capa importante que va a recibir este segundo retiro antes de Navidad, dice el senador Moreira, si todo sale bien. Quedaron fuera 2 millones que ya no tienen nada. Primera pregunta, ¿qué pasa con ellos? Quedó trabada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las rentas vitalicias. ¿Qué pasa con ellos? 650.000 personas de rentas vitalicias que en su mayoría siguen trabajando. Porque la renta vitalicia le dan 2.10, 2.20, 2.30, 2.15, 2.40 y por lo general son profesores, son gente que después recibe esto y para pagar el arriendo, sus cositas así, y para vivir tienen un segundo trabajo. Siguen haciendo clases, conserjería, etc. Entonces ahí la gente está muy disminuida. Y hay una serie de personas que no tenían plata en la AFP, ¿no es cierto? Y que se acaba el IFE. ¿Qué pasa con este sector? Con los de la renta vitalicia, con los que ya no tienen plata en la AFP y con los más vulnerables. ¿Qué pasa si ayer el diputado Ramírez nos informó algo que todavía no ha sido por nadie dicho oficialmente, ¿no? Que iba a seguir el IFE, pero hasta el momento se acaba el IFE, eso es lo oficial. ¿Qué va a pasar con esa gente, Iván? ¿Ustedes van a hablar con el gobierno? Bueno, nosotros hemos estado hablando con el gobierno para que presente algunas alternativas. Y, como usted sabe, los fondos de las personas que tienen la renta vitalicia, la pensión vitalicia, son personas que le entregan sus fondos a una aseguradora administradora que es la que se hace cargo y se compromete con ese cotizante a una pensión. Por lo tanto, ellos entregan sus recursos y quien asume el riesgo es la empresa privada.
Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, no corresponde, no pueden sacar el 10%. Para esas personas, que son alrededor de 600.000, a mí me parece que el gobierno debiese buscar algún tipo de incentivo económico, como también para las regiones que hayan... Había un proyecto de darle 500 lucas como el bono de clase media, pero pero eso tiene que empujarlo el gobierno, porque es plata fiscal. Empujarlo el gobierno, como también empujarlo el gobierno, como también buscarle una solución a aquellas personas que tampoco van a poder sacar su 10%, que son casi 2 millones de personas. Que no senador, esa era la pregunta. Usted está describiendo lo mismo que escribió. La pregunta es, ¿usted ha sabido, se ha contactado, ha conversado con el gobierno si de esto va a haber una ayuda o no? Ya se lo dije, es una cosa obvia. Lo que les dije en los últimos programas que hemos estado participando es que lo que va a suceder es que no hay ninguna alternativa, porque yo estoy votando a favor del 10%. Pero la gente necesita certeza, la gente que no va a agarrar el 10% necesita alguna certeza. Porque no hay otra alternativa. Ya. El gobierno no entregó ninguna alternativa, por lo tanto no pueden haber alternativas de último minuto cuando se va a votar este proyecto. Pero yo también quiero decir que aquí se dice, como lo ha señalado el diputado Espinosa, él habla de la miseria y de todo, pero oiga, y da la sensación que como que la miseria y todos los males han sucedido con este gobierno. Y se olvidan de que todo este tema de las AFP, todo este tema previsional en Chile fue apoyado por los sucesivos gobiernos de la Concertación, y lo vuelvo a repetir, ellos gobernaron 24 años, ellos tuvieron 24 años, las mayorías... Iván, no lleve el programa para la pelea de cachetada, el cachuchazo de payaso que estamos acostumbrados a ver en todos los programas de televisión. Le estamos preguntando cómo va a llegar la ayuda a la gente que no tiene nada hoy día, Iván, por favor. Y Fidel le va a contestar que usted y la cuestión del circo. Porque ahí cuando se sacan los trapitos al sol, ahí Fidel Espinosa le puede... Por eso, Iván, avancemos. Iván, por favor, avancemos con la ayuda a la gente. Le podemos retocar que ustedes también, como muchas veces, finalmente en el tema de los quórums, se opusieron a... una reforma previsional durante Bachelet en el último tiempo. Bueno, pero lo importante es lo que le pregunta Julio. ¿Cómo que nos opusimos? No, a ver, es decir, hay diferencias. Claro que se opusieron, pues. No nos opusimos, y te quiero decir una cosa, porque, o sea, cada vez que la izquierda, muchas veces en este canal, da su opinión, y cuando yo le voy a rebatir, yo no quiero discutir políticamente con el señor diputado, lo que quiero decirle es que a uno también, que estos señores vienen ahora, y le hago la pregunta para que aclaremos por su intermedio. A ver, ¿por qué la izquierda? Yo he dicho que ustedes, la izquierda, lo que quiere es expropiar los fondos previsionales de los chilenos. Y quieren cambiar el sistema previsional en este país y hacerlo solidario con la plata ajena de todos los chilenos. ¿Por qué razón? Ustedes no quisieron aprobar la indicación para que los fondos previsionales, que son dueños todos los chilenos, ¿por qué razón? Que sean inembargables, inexpropiables. Deme una razón lógica para pensar distinto. Que responda eso el diputado Espinosa. Yo no voy a caer en el juego de don Iván, porque don Iván siempre pretende, ¿no es cierto?, tratar de empatar situaciones. Yo le podría decir tantas cosas a él, que defendió un régimen nefasto para Chile, pero no voy a caer en eso, porque lo que debería estar esperando la gente es mirar para adelante. Es decir, ¿qué va a pasar con esos millones de chilenos que hoy día están sufriendo? Y desde ese punto de vista, mi preocupación está centrada, estimados panelistas, en eso. La verdad que hoy día hay gente que está sufriendo, y está sufriendo muchísimo, pero no es un sufrimiento de ahora solamente por la pandemia, discúlpeme. Si lo de las pensiones dignas no es algo que sea hoy día, y verdaderamente atraviesa una serie, ¿no es cierto?, de décadas, porque ustedes nos permitieron por años hacer reformas sustanciales. Es decir, la reforma previsional de la presidenta Bachelet del 2007, ustedes se opusieron en muchos de sus aspectos. Eso no hay que olvidarlo. Pero yo no quiero retrotraerme hace 10 años atrás o 3 años atrás. Hay que mirar para adelante, hay que preocuparse de esos chilenos que hoy día, por ejemplo, la gente que ustedes decían de renta vitalicia, no han recibido ni un beneficio, ni uno, han quedado fuera de todo, por lo tanto hay que ayudarlos. Y no ayudarlos con un bono de 500.000 pesos solamente, sino que tenemos que pensar, ¿por qué no, estimado senador, por qué no pensar en el gasto militar en Chile, que es obsceno? ¿Saben los chilenos cuánto se gasta en gasto militar en el país?
No, porque cuando tú pides información te dice que es seguridad nacional, pero ahí están las peores licitaciones de este país, en donde se hacen los chanchullos más grandes con recursos de todos los chilenos. Cambiamos aparataje militar, somos el país que más gasta en Latinoamérica. ¿Y por qué no invertimos en la gente? Pero Fidel, ¿por qué recursos que están... Respecto a la pregunta de la expropiación, yo creo que la gente quiere saber, ¿hay riesgo de expropiación de los fondos individuales, pensando en lo que pasó en Argentina hace unos años atrás, por ejemplo? Eso es pensando mentira. quizás lo que dice Moreira de que no se quiso aprobar esa indicación. ¿Qué puede decir al respecto? Yo no me hago responsable de aquello, pero sí lo que quiero decir es que eso de hablar de expropiación es como las mentiras que decían que si ganaba el apruebo, ¿no es cierto? Poco menos que los que tenían más de 2 propiedades en Chile iban a poder perder una propiedad si ganaba el apruebo. Y el apruebo ganó contundentemente, don Iván. Fue 80%. Los chilenos dijeron: queremos cambiar Chile, queremos que haya mayor seguridad social, queremos que tengamos un Estado mucho más solidario con los chilenos, queremos un Estado que ayude más a los adultos mayores que hoy día están desprotegidos. Eso fue lo que ganó el 25 de octubre, entonces no nos asustemos. Yo estoy porque la AFP tenga modificaciones sustanciales, yo no estoy por eliminarla en un 100%, pero sí que sean más justas, que no le digan que los chilenos viven hasta los 110 años, porque eso es una mentira. Un chileno no vive hasta los 110 años, tú lo sabes, las expectativas de vida han crecido, pero el promedio 85, 90 años. Eso permitiría que las jubilaciones sean mucho más dignas, por ejemplo, dentro de otras materias. No demonicemos, no atemoricemos. La campaña siempre de la derecha es meterle miedo a los chilenos, expropiaciones para allá, para acá. Yo no estoy por expropiar nada, estoy por construir un país más solidario y más justo. Cuando se habla de expropiar, ¿cree que es una campaña del terror? De parte Claramente una campaña del terror, pues. Debiésemos estar preocupados no de hacer esas campañas del terror. Antes de meterme a este panel, al cual agradezco que me hayan invitado, un diputado de región, estaba hablando con gente de Gualeguay que debía estar preocupado el senador, porque a ellos sí les quieren expropiar sus derechos en las aguas, por ejemplo, y este gobierno le está permitiendo que ello ocurra, dejando a más de 1.800 familias en complejidades para el futuro de sus aguas, porque quieren hacer centrales de pasada, represas. Esos son los temas que hoy día tenemos que preocuparnos los temas ciudadanos. Y hoy día hay chilenos que están sufriendo, don Iván, aunque usted no lo sepa mucho aquí en su región que representa. Ya le vamos a dar la palabra a Iván. Iván, adelante. Oiga, mire, yo no voy a entrar en esta polémica. Mire, yo fui uno de los parlamentarios que permitió que todos los chilenos tuvieran el primer 10%, y lo voy a hacer. Y la gente me conoce. Muy bien, lo felicité yo públicamente por eso. Pero yo sé que me voy a salir un poquitito, pero todos conocemos quién es usted. Una persona mentirosa, porque es de mi propia región. Todos sabemos el tipo de persona que es. Entonces aquí usted utiliza un lenguaje de todo esto cuando usted ha sido responsable de lo que ha pasado en Chile los últimos 20 y tantos años. Tú has dicho que este es un programa en el día de hoy, matinal, no para discutir, para ver. Sí, nosotros estamos avanzando, pero lo que uno no puede aceptar, cuando yo en este mismo proyecto, que vengan a mentir descaradamente en este programa. Segundo, ese 80% del apruebo, créame que nosotros lo escuchamos, pero no es un apruebo y un 80% que apoya a la izquierda y a su sector. Ya, son las 11 con 8 minutos. Nada. Le vamos a tener que dar la palabra a tener serios problemas que el país ha conocido. Mire, increíble. A Fidel Espinosa vamos a tener que... Fidel Oyarzo. Sí. Pues, vamos a un corte, por favor, porque tenemos que ir a un corte y para alivianar los ánimos, Fidel va a poder contestar, pero hablemos de la gente que no recibe nada. Los dos representan a Puerto Montt, se los suplico. Los dos representan a Puerto Montt. Puerto Montt se va a quedar sin IFE, está en cuarentena. La pregunta principal era, ¿cómo podemos lograr ayudar, colaborar con toda esa gente a través de las redes y hacerle un llamado al gobierno, pedirle al ministro Briones que sea más claro y concreto? Esa es la pregunta, 11-8 minutos. Vamos al corte, volvemos. No voy a hacer caso, ¿no es cierto?, de lo que plantea el senador respecto a eso, porque eso es jugar con la inteligencia de la propia gente que él dice representar, que es de nuestra región. O sea, si soy mentiroso, eso significaría que la gente de nuestra región es poco inteligente, porque hemos trabajado por ello, por sus derechos toda la vida, y me han dado el honor de darme 2 mayorías nacionales, el diputado más votado de Chile en 2 elecciones consecutivas, por algo. Por el trabajo con la gente, con la ciudadanía, defendiendo sus derechos, sin financiamiento ilegal de la política jamás, porque yo defiendo los intereses de la gente y no los intereses de ciertos empresarios. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la gente podrá determinar quién es el mentiroso o no. Y a la gente además, ¿sabe qué? Monserrat, no le interesa hoy día que entremos a discutir los dos con el senador
temas de ese calibre, porque lo que importa es ver qué vamos a hacer para adelante. Y para hacer para adelante tenemos que ver, ¿no es cierto?, que efectivamente tengamos hoy día un gobierno que esté dispuesto, en definitiva, a que ampliemos el IFE noviembre-diciembre, a que obviamente se apruebe rápido este 10%, ojalá sin modificaciones en el Senado para que pase rápido y no llegue a un tercer trámite de una comisión mixta y posteriormente vuelva a la Cámara, como ocurrió con el primer retiro, y que busquemos alternativas efectivas para que las comunas que están en cuarentena, yo hablaba de Osorno y Puerto Montt, ya llevan 15 semanas acá en cuarentena y el comercio es tan pésimo, el turismo, ustedes comprenderán, en nuestra región su segunda actividad más económica después de la salmocultura es el turismo y están pasándolo horrible la gente de la gastronomía, de los hoteles, la gente que tiene actividades, ¿no es cierto?, también de emprendimientos turísticos de diferentes índoles. Entonces, miremos para adelante, busquemos esa salida que son las que le interesa escuchar a la gente y los temas que tengan que ver, obviamente, con seguridad social. Claro que yo estoy por un sistema, ¿no es cierto?, en el futuro mixto y solidario. Por supuesto, eso no significa expropiación, significa terminar con un sistema de capitalización individual de la AFP que fracasó porque le mintieron a Chile. Cuando crearon la AFP, ustedes lo han dicho en su programa 10.000 veces, ¿para qué lo voy a repetir? Pero en los 80 dijeron que en el 2020 cada chileno iba a retirar el 80 o 70% del último sueldo y eso fue una mentira del señor José Piñera y de los creadores de la AFP, pero no es motivo de la discusión de hoy día, creo yo. Perdón, ¿alguno de los dos tiene certeza que el IFE va a seguir en Puerto Montt hasta final de año? Ayer el ministro Briones dijo... lo que pasa... Iván, el ministro Briones dijo ayer en el Congreso, sí, si ocurre el próximo año, estoy citando lo textual para no tener problema, si ocurre el próximo año las cuarentenas, no tenga la menor duda que vamos a apretar el botón del IFE. Un IFE que fue perfeccionado en el camino y que llegó a más de 8 millones de personas, de chilenos y chilenas. Está conversado en el presupuesto también. Eso dijo el ministro Briones. ¿Qué dijo Carla Rubilar? Dijo, igual que el paso a paso en salud, estamos preparando un plan social de rebrote. El botón del IFE está completamente listo para activarse en caso que sea necesario. Mi pregunta es, como los dos representan a Puerto Montt y están en cuarentena, se habla todo del rebrote del próximo año. Era seguramente por el presupuesto, pero ¿tienen ustedes una certeza, una conversación que el IFE va a seguir en Puerto Montt, por ejemplo, o en sus comunas en cuarentena, Iván? A ver, mira, si hemos tratado de mirar el futuro, lo hemos hecho y hemos ido contra la corriente. Pese a esa campaña de desvirtuar y de mentir de la información de lo que se está haciendo, sin utilizar políticamente a la gente. Yo al diputado no lo he visto, como he estado yo en terreno, estando con la gente, viendo el tiempo, yendo contra mi propio gobierno, eso lo he hecho yo. Basta cuando entonces a mí lo que me molesta es que, porque este señor a mí la verdad que me irrita por lo que dije delante para no repetírselo, me irrita por el doble estándar, porque todos sabemos quién es él. Esta es una pelea, Iván, por una favor, pelea interna. se lo pido por favor, sí. Se lo pido por favor. Sí, de verdad, escucha, estamos dando un espectáculo feo. ¿Para qué pelear entre los dos? Le estoy haciendo una pregunta tan concreta, pues, Iván. Si ha hablado con alguien, si sabe si sus representados van a seguir recibiendo el IFE hasta diciembre, hasta final de año. Yo ya se lo he repetido 3 veces. Te lo he repetido 3 veces. ¿Qué me ha dicho? No va a haber... No, te lo he repetido 2 veces ya. Y 3 veces. ¿Qué? Yo ya te dije de que la razón por la cual yo estoy votando el segundo 10% es porque no hay ninguna alternativa. Entonces no hay un IFE, entonces no le generemos. La gente que tiene el IFE no tiene FP, Iván. La mayoría de la gente que recibe el IFE no tiene. Obviamente, no tiene. Exactamente. Por eso es que claro, y ahí cuando el ministro dice que va a apretar el botón del IFE en caso de rebrote, está invisibilizando a todas las comunas que están en cuarentena. Es decir, como que no existieran, si ese es el tema grave. Cuando ellos, de alguna manera, no han salido de ahí, entonces uno pudiese pensar, lo decía Jimena Rincón recién quizás, al menos un IFE regional. No sé si porque me imagino que usted tiene que, como representante de su región y como es de gobierno, se lo preguntamos a usted. ¿Usted cree que el IFE para Puerto Montt, para Osorno, un IFE focalizado, sí lo es, no está dentro de los planes del ministro? No está dentro de los planes. Por eso, ¿por qué cree usted que yo en este programa y públicamente he señalado la molestia con mi gobierno? Precisamente por eso, porque no he entendido que hoy día, frente a lo que nosotros estamos viviendo, el gobierno tiene que endeudarse.
Los países tienen que endeudarse para tener políticas públicas e ir en ayuda de la gente. Eso es lo que busca. ¿Y por qué? Eso es luchar. A ver, ¿y tiene un diagnóstico del por qué? Porque finalmente queremos saber el por qué. Si tú me lo preguntas a mí, ¿sí? Si tú me lo preguntas a mí, porque yo creo, de verdad, por lo que yo he visto, y puedo estar profundamente equivocado, pero mi visión es que yo creo que están guardando la capacidad de endeudamiento para más adelante cuando venga el segundo rebrote. Y por eso que se está generando un tema en las comunas que yo represento. Mire, yo estoy en permanente contacto con el alcalde que ustedes lo tuvieron, el alcalde Gerboy Paredes, con el cual tengo contacto permanente. Logramos hablar con el ministro de Salud para parar precisamente esto de llegar y abrir todos los locales comerciales sin autorización del gobierno. Él mismo lo dijo, yo no quiero desafiar. Yo como alcalde, lo que estoy haciendo en Puerto Montt es producto de la desesperación de lo que la gente está viviendo. Nosotros también tenemos corazón, podemos ser de derecha, podemos ser conservadores, pero también tenemos corazón y también estamos en la calle conversando con la gente y buscándose la solución. Y yo ya les dije al principio del programa, ustedes han hecho algo tremendamente importante, tratar de canalizar el sentimiento que embarga las regiones. Hoy es con Puerto Montt, con Osorno, con Chonchi, con otras comunas de la provincia de Osorno. Nosotros tratamos de poner los temas a la mesa, pero la gente necesita soluciones. O sea, ¿qué le decimos hoy día al señor de los restaurantes de Concepción que ve que el mall al frente está lleno y él debe de imposición a su gente millones y millones y nadie lo ayuda? ¿Qué le decimos a esa persona que porque hay asimetría, hasta en cuarentena hay asimetría? Hasta en fase 2 hay asimetría. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente de Puerto Montt? Fidel Espinosa, le doy la palabra a usted ahora. ¿Qué le decimos a la gente? Porque ayer, no sé si el ministro sufrió un lapsus antes de ayer, que dijo...